Exaltamos tu grandeza y tu hermosura, tu poder y tu misericordia, Señor. Te adoramos y te pedimos que en esta hora nos bendigas en el estudio de la palabra y nos des revelación, dirección, ayuda. Que tu Espíritu Santo haga una operación en nosotros para conformarnos más a la imagen del Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. ¿Ven? Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Pablo ya está concluyendo el asunto de la división y concluye con una nota donde dice que escribe todo eso como un padre. O sea que la intención de él es amonestar a la iglesia como un padre amonesta a su hijo. Y vimos que en ese sentido Pablo está en el segundo nivel de, pues se puede decir de disciplina, ¿no? Donde un papá dijimos que primero exhorta, que la exhortación era un acercamiento amoroso, positivo, motivador. ¿Ah? Hijo, báñate, ¿verdad? Así como en un plan muy buena onda, ¿verdad? Esa es la exhortación. Más animosa, ¿verdad? En un enfoque más de dar ánimo y de motivar. Luego también, en ese sentido, cuando no se hace caso ya a la exhortación, entonces se pasa a un segundo nivel, que es la amonestación, y que Pablo está en ese nivel ahorita. Dice, yo los estoy amonestando, ¿sí? La amonestación ya es una advertencia más seria y solemne, ya no es tan buena onda, ¿verdad? Ya es decir, si sigues así, entonces van a venir estas consecuencias. Ya es una advertencia seria y solemne y dando a entender claramente las advertencias de no corregir esa actitud que se amonesta. Luego después dijimos que después de la amonestación, el siguiente nivel era la reprensión, ¿sí? La reprensión ya era una denuncia, incluso pública, una exhibición, incluso ya muy dura, muy severa, cuestionando y reprendiendo la actitud. Luego dijimos que después venía la disciplina y finalmente la condenación. Pero vamos a analizar todo eso porque los corintios entraban en todas. De hecho, la siguiente parte que viene, pues ya Pablo va a reprender, porque ya la actitud que está ahí en el seno de la iglesia está mal. Pero en ese momento Pablo dice, yo todo les estoy escribiendo con la intención y con el espíritu de un padre. Es un espíritu paternal con el que Pablo le escribe a la iglesia, ¿verdad? Entonces, y finalmente argumenta allí, dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o sea, un ayo es alguien que fue una ayuda para que tú fueras criado, ¿verdad? Lo que aquí decíamos antes, una nana, ¿no? Que te ayudaba en la crianza. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús dice, yo fui el que os engendré por medio del Evangelio. Entonces está escribiendo Pablo con la autoridad y con el afecto y con el amor de un padre. Dice, y aquí Pablo compara a todos los demás obreros cristianos que llegaron a consolidar la obra en Corinto, pues con la figura de ayos, ¿verdad? De tutores que apoyaron la educación y la formación de los corintios como niños espirituales. O sea, en ese sentido, Pablo dice, pues Apolos, el mismo Pedro y todos los demás pastores y maestros que hayan llegado a la iglesia, finalmente cumplieron un papel de apoyadores, de consolidadores para que ustedes
se desarrollaran y maduraran y crecieran en la fe. Y es una labor importantísima, ¿verdad? Pero finalmente, dice Pablo, el padre de la iglesia, pues en ese sentido soy yo. Dice, y los ayos o los tutores en la sociedad romana y en la sociedad griega desempeñaban un papel de suma importancia, formaban una parte muy relevante de lo que era el sistema educativo en la sociedad romana y en la sociedad griega, ¿sí? Muy bien, si vamos adelante, por favor. Los griegos, dice, le asignaban a la educación por medio de maestros un valor supremo. O sea, para ellos que tuvieras un maestro era algo importantísimo. Para ellos la grandeza no solo se adquiría por la estirpe, probable razón por la que Pablo les recuerda que la mayoría de ellos no son nobles. O sea, la nobleza se adquiría no solo por la estirpe de la que tú venías, sino también por la formación que recibías y el maestro que te educó. O sea, dependiendo también del maestro, adquirías cierto nivel. Y eso también incluso pasaba en la sociedad judía, porque Pablo dice, yo soy fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Y cuando dice Gamaliel, ya Pablo está hablando de palabras mayores, porque Gamaliel era el rabino más importante de su siglo. Era nieto de Gilel, que era uno de los rabinos más importantes en toda la historia del judaísmo. Entonces, y en ese sentido, decir que Pablo había sido educado por Gamaliel era todo una carta de presentación que decía que Pablo pertenecía a la nobleza, o sea, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo, cuando de repente estoy hablando con músicos o algo, me dice, ¿y tú dónde aprendiste piano? Le dije, pues a mí me enseñó José Pérez Márquez. José Pérez Márquez era uno de los mejores músicos aquí, y entonces, y de más prestigio. Entonces, decir que a mí me enseñó el maestro Pérez Márquez, ya para muchos, no, pues muy bueno. Sí, le dije, fue el que me corrió, que me dijo que no viniera si no había preparado mi clase. Pero finalmente en esa sociedad era mucho más que importante decir quién te había educado, ¿sí? ¿Quién te había educado? ¿Quién había sido tu maestro, ¿sí? O tu tutor? Dice que esos tutores incluso realizaban un seguimiento cercano y constante de las acciones de sus discípulos, interviniendo cuanto estos más lo necesitaban. O sea, eso le daba al tutor muchos derechos. El tutor no solo era un maestro, era un ayo, o sea, un formador del carácter de su discípulo. Incluso tenía, como antes nuestros maestros en la primaria, la autoridad incluso para disciplinarnos. ¿A cuántos les dieron un reglazo alguna vez en la primaria aquí? Ahí están. ¿A cuántos les aventaron con el borrador del pizarrón? ¿Sí? Vea que los maestros tenían toda la autoridad incluso para castigarnos físicamente. Ahorita todos esos profes estarían en la cárcel, hermano. O sea, sí, definitivamente estarían ya en el cerezo, ¿no? Pero antes los maestros tenían esa potestad que aquí también la tenían ellos. O sea, hay figuras, cuadros, yo los he visto, de la sociedad romana, donde un niño está recitando delante de sus padres la Ilíada o la Odisea, que eran poemas que se tenían que aprender y recitar como parte de su formación oratoria y retórica. Y enseguida estaba el ayo con una vara para que si el niño se equivocaba, le daba su manazo, y enfrente de los papás. O sea, nomás para que nos demos una idea de la gran autoridad y de lo importante que era para esta sociedad el tener un ayo o el tener un tutor, ¿sí? Era parte muy importante
de la inversión financiera de los padres en la educación de un hijo. Es como ahora, hombre, ahora ya el ayo, propiamente hablando en lo personal, no, pero sí las escuelas, ¿no? De repente hay muchos sistemas, incluidos nosotros, que se le da mucho valor a la escuela de la que tú egresaste, porque el prestigio de la escuela también te da prestigio a ti, y le decimos a la escuela el alma mater, ¿verdad? Entonces, todavía, ¿verdad? Todavía la idea, la esencia está, pero aquí todo se encarnaba ya no en una escuela, ya no en un sistema educativo, se encarnaba en una persona que era el ayo, ¿sí? Muy bien. Dice que el aprendizaje para los griegos no se basaba solamente en la adquisición de conocimientos o habilidades prácticas. El ayo también desarrollaba, ¿qué dice? La virtud, o sea, el carácter, ¿sí? Se buscaba más que nada la formación del carácter del alumno, ¿sí? En ese sentido, por lo que era una actividad fundamental en la dinámica social de la época. Los romanos desarrollaban esta dinámica de crianza con servidores ancianos y de confianza que acompañaban todos los días al niño, le enseñaban cuestiones morales y cuidaba el desarrollo de su carácter, ¿sí? Que pues, si somos honestos, esto es algo que ya no existe particularmente en nuestra sociedad, y que también, si somos honestos, pues lo estamos enfrentando con una generación de personas muy maleducadas. Si se fijan, la generación de hoy es eminentemente maleducada, o como diríamos nosotros, malcriada, ¿verdad? Te criaron mal, ¿va? Es lo que estamos diciendo, te criaron mal. Entonces, en ese sentido, pues falta eso, porque finalmente, ¿quién hubiera suplido esto? Pues muchas veces los abuelos, ¿verdad? Pero con las circunstancias actuales, pues es muy complicado. Hay veces los niños ya crecen prácticamente solos. Su ayo es Telcel, ¿verdad? El celular, ¿verdad? Y lo estamos viendo en todas las consecuencias actuales en las generaciones de hoy. Pero finalmente se desarrollaba no solo la cuestión cognitiva, no solo la cuestión intelectual, sino que se buscaba desarrollar el carácter, la virtud, ¿sí? Las cualidades personales. Y por eso Pablo, en ese sentido, no está despreciando a los demás obreros, les está asignando un valor muy importante. Dice, todos ellos son ayos. Y en ese sentido, lo que Pablo está diciendo, no está diciendo Pablo, son inferiores a mí, no. O yo soy más importante que ellos, tampoco. Lo que está diciendo Pablo es, ellos son muy importantes, ellos merecen todo el respeto, ellos merecen toda la consideración, ellos merecen todo el afecto que ustedes le puedan dar, porque son los que están formando su carácter, los que están desarrollando la virtud, el carácter de Cristo en ustedes. No los está despreciando, les asigna un valor de primer orden, porque hacían un trabajo de enseñanza y de consolidación en la iglesia de Corinto. Pero aunque su trabajo pudiera ser muy admirable y muy excelente como mentor, pues nunca iban a igualar ¿a quién? Al Padre. O sea, dice Pablo, yo les estoy hablando como a Padre, yo no les estoy hablando como a tutor, ¿sí? Finalmente el tutor pues no es tu papá, y finalmente no va a tener el interés que tiene en ti que tendría tu padre, ¿verdad? Entonces, en relevancia, en autoridad, muchos otros podrían acudir a enseñarles, pero ninguno, como lo dice Pablo, tendría la misma tierna solicitud por ellos como aquel que les había engendrado en Cristo y que les había ayudado a dar sus primeros pasos en la fe, ¿verdad? O sea, Pablo lo que está diciendo es, quiero que vean el gran amor que les tengo, porque yo los engendré como padre. Y aunque vengan 10,000 tutores, todos importantísimos, finalmente yo tengo más solicitud por ustedes. Quiere demostrar de alguna manera Pablo que lo que les está escribiendo es con mucho amor. Si usted lee, antier estaba leyendo 2 de Corintios, todavía en 2 de Corintios Pablo le está diciendo
que lo que les escribe porque los quiere mucho. O sea, está queriendo demostrar consistentemente que el motivo de sus cartas con ellos es el amor que les tiene, ¿sí? Con ello, entonces es importante mencionar que Pablo nunca usa esa posición como fundador para demandar algún tipo de sujeción o algún tipo de obediencia, y tampoco está pidiendo privilegios o consideraciones especiales de ningún tipo. Nunca cuando dice yo soy el padre de esta congregación, lo está usando para pedir un privilegio especial o para demandar una actitud de sometimiento o de obediencia de parte de la iglesia. Dice, el uso que hace de su posición como padre espiritual de los corintios tiene solo como propósito demostrar que sus intenciones son y han sido siempre ¿qué? Las mejores, ¿sí? Un padre, ¿con qué intención corrige a su hijo? Con la mejor intención, aunque la riegue, ¿verdad? Aunque finalmente en el proceso cometa errores o fallas, siempre la intención de un padre va a ser la mejor. Dice que en la segunda carta, Pablo dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. O sea, dice, yo no me quiero enseñorear de nadie ni tomar una posición de privilegio. Lo que les estoy escribiendo, se los estoy escribiendo como un padre, ¿sí? Espiritual. Muy bien. Esto lo menciono, ¿sí? Porque en la actualidad se maneja el término de paternidad espiritual por parte de algunos ministros. O sea, sí es importante mencionar este aspecto porque hoy se maneja en el argot del universo evangélico el aspecto de que muchos ministros se dirigen a sus iglesias y les dicen, yo soy su padre espiritual, ¿sí? Pero con una clara connotación de señorío y de autoridad sobre todos aquellos que se encuentran bajo su ministerio. O sea, el término de paternidad espiritual realmente en muchos de los casos ni siquiera es aplicable porque esos ministros ni siquiera se ganaron esas almas, pero reclaman el estatus de paternidad, pero con el objetivo de reclamar una posición de privilegio y de autoridad. Y entonces yo soy tu padre espiritual y estás bajo mi cobertura. Sí, el término que se utiliza dice para justificar todas estas demandas es el de cobertura espiritual. Yo le platiqué que en una ocasión que me invitaron a predicar un campamento juvenil allá en Madera, iba con Gilberto y nos hospedaron en un hotelito y mientras empezaba ahí el asunto y nos estábamos cambiando, prendimos la tele, pues estaba el niño ahí y estaba el canal de enlace y estaba un apóstol. Entonces yo dije, pues voy a verlo, me voy a quitar la camiseta de Asambleas de Dios, me voy a borrar mi tatuaje de asambleas y voy a verlo con una lente abierta, objetiva, desapasionada, desvinculada de mi identidad denominacional. Y empezó a decir, hay una carencia de padres hoy. Hay crisis, dijo primero, hay crisis en las familias. Y dije, no, sí es cierto. Y luego dijo, hay una carencia de padres. Y yo dije, pues sí, también. Chihuahua es el primer lugar en madres solteras, pues sí hay una carencia de la figura paterna. Pero luego dijo, un pastor no es un padre, un evangelista no es un padre. Dice, yo soy un padre, dice. Yo puedo engendrar en ti un hombre exitoso. Yo puedo engendrar en ti una mujer exitosa. Yo puedo engendrar en ti un empresario exitoso. Y luego se para el hombre con una posición de mucha soberbia y dice, hay un padre en la casa. Y todo el mundo se empieza a levantar y aplaudirle, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reclamo de paternidad no tiene nada que ver con lo que Pablo está expresando aquí. Si se fija, Pablo no está expresando su posición o su privilegio como iniciador de la obra y padre de los corintios espiritualmente hablando para reclamar alguna posición de autoridad, ¿sí? En ese sentido. Muy bien.
Bajo ese concepto, yo ya lo había mencionado cuando predicamos hace poco un sermón que se llamaba la cobertura divina, ¿se acuerdan? Bajo ese concepto, un grupo de creyentes se encuentran bajo la cobertura de algún ministerio en particular, lo que les representa una bendición y protección especial si permanecen ¿qué? Obedientes, ¿sí? Obedientes y sujetos al ministro en cuestión, si están allí, o en caso de que se alejen, el riesgo de ¿qué? De una desgracia o de una maldición. Dice, tú estás bajo mi cobertura, pero si te sales de esta cobertura, entonces estás bajo maldición. Y se utiliza mucho ese argot, ¿verdad? Un pastor, una vez que estaba platicando esto con un pastor amigo mío, me dice, fíjate que llegó a mi iglesia una pareja que venía de una congregación de este corte. Y yo no tenía comunicación con el pastor de esa congregación, pero cuando esa familia se vino, el pastor me llamó para pues darme muy pésimas referencias de ellos. Y yo pues entonces hice uso de muchas precauciones para cuando los recibí, estuve observándolos de cerca, fui muy cuidadoso, pero después de unos pocos meses me di cuenta que era una familia extraordinaria, muy bonitos y todo. Y entonces ya después de un tiempo me atreví a preguntarles a ellos cuál había sido el problema por el cual ellos habían venido, ya cuando los integré a la iglesia. Y dice, lo que pasa es que nos dimos cuenta que había un mal manejo financiero y pensamos que los pastores no sabían. Entonces fuimos a hablar con ellos y nos atendió la pastora, que en esas congregaciones el pastor es el apóstol y la pastora es la profeta. Entonces, cuando llegamos con la pastora y le dijimos, la pastora me dijo, mira, tienes de dos opciones. Dice, o te sometes, dice, o te vas antes de que suelte las 3 maldiciones que tengo en mi boca contra ti. Dijo, y dice que el hermano le dijo al pastor, dijo, pastor, ahorita me da risa, dijo, pero en ese momento temblé, dijo, porque me habían enseñado que si no estaba bajo la cobertura, estaba bajo maldición, ¿verdad? Pero ese concepto no es correcto, ¿sí? Por más autoridad que podamos tener los pastores de una congregación, no llega nuestra autoridad a ese nivel, ¿me entiende? De ninguna manera. Ni podemos reclamar ese tipo de sujeción o de sometimiento o de obediencia por parte de los miembros de la congregación, ¿sí? No somos los dueños de la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor, ¿eh? Y finalmente el que nos da cobertura es Dios mismo, ¿eh? Pero las personalidades que reclaman dar cobertura espiritual se autodenominan comúnmente como ¿qué? Mire, me ha tocado personas que iban a este tipo de iglesias y que incluso ya firmaban con el apellido del pastor. Porque dice, es que es mi padre espiritual y él dice que así. O sea, nomás para que entendamos hasta dónde llega esto en algunos sectores, ¿verdad? No me quiero ver así como que alarmista o amarillista, pero sí es importante que entendamos que esto sí pasa y que es una pésima aplicación o interpretación de lo que Pablo está manejando aquí, porque Pablo sí se está presentando como padre espiritual, pero Pablo no está hablando nada de cobertura, ni de sujeción, ni de privilegios especiales, ¿sí? Pablo está presentando su posición como padre espiritual nada más para que los corintios entiendan cuánto los ama, a pesar de que los está amonestando, a pesar de que los está reprendiendo, a pesar de que incluso los va a disciplinar, porque va a entrar ahorita también otra etapa en la carta donde se va a ejercer disciplina. ¿Y quiénes son los que ejercen disciplina? Los padres.
¿Sí? Usted no anda disciplinando a los niños de otro hermano de la iglesia, ¿va? ¿Usted a quién disciplina? A los suyos, a sus hijos. Entonces, y demandan que se les llame así, que se les llame así. Entonces, es importante nomás subrayar ese punto como un paréntesis para que no pensemos que esos ministros que reclaman un estatus de paternidad y que demandan por eso una sujeción y obediencia absoluta de sus miembros y que prometen bendición si están cerca y maldición si están lejos, tiene algo que ver con una postura bíblica, no tiene nada que ver, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, ya que les estoy escribiendo como un padre, dice Pablo, por tanto les pido que me imiten. ¿Sí? ¿Qué hacen los hijos cuando observan a sus padres? Finalmente, ¿qué vienen haciendo? Los imitan. ¿Sí? O sea, aprendemos ¿por qué? Por observación. ¿Sí? Y entonces repetimos esa conducta por imitación, incluso muchas veces hasta inconscientemente. Es tan poderosa la imitación que incluso aunque nosotros hayamos estado conscientes de que la manera, por ejemplo, en que un padre nos trató no fue la correcta, eventualmente nosotros venimos tratando igual en ciertas actitudes a nuestros hijos. O sea, viene de una forma casi inconsciente. Y es bien poderosa. Yo todavía de repente me sorprendo porque de repente me dirijo a alguna persona o con mis hijos como lo hacía mi abuelo. O sea, y esa conducta pues se calcó en mi personalidad y de alguna manera haces eco, la repites, ¿verdad? En tus circunstancias particulares. Entonces, Pablo se presenta como un padre con el afán de que los corintios lo imiten a él en sus actitudes y su conducta, porque los hijos imitan a los padres, ¿sí? Los hijos imitan a los padres. Pablo pide este ejercicio entonces presentándose él como modelo, porque lo va a decir más adelante en el capítulo 11, dado que él mismo es un imitador de Cristo, dice, quiero que sean imitadores de mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Finalmente, a quien Pablo está invitando a imitar es a quién. No es a él, es a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tienen aquí cosas que imitan, aunque ya incluso no estén aquí en este mundo sus padres? ¿Cuántos imitan a sus padres en algo? Ahí está. Sí, o sea, e incluso niños que no tienen padres buscan un modelo para imitar. ¿Sí? Porque es una necesidad, ¿verdad? Tener un modelo. Y en ese entonces mencionábamos que en la iglesia de esa época, ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, no tenían el Antiguo Testamento. Entonces, para saber cómo se vive la vida cristiana, estos hermanos dependían mucho de la observación de otros cristianos. Y entonces, viendo a otros cristianos, ellos definían su concepto de cristianismo y los imitaban. Por eso Pablo menciona mucho la imitación. Dice, vean a Timoteo, imiten a los que son como él. Vean a Epafrodito, vean a Bernabé, imítenme a mí. Porque se necesitaba mucho en ese momento de buenos modelos, como ahora. Porque ahora lo que tenemos también son muchos antimodelos. O sea, gente a la que no debes de imitar, ¿sí? Pero hay veces hay una carencia de modelos a los cuales imitar. Como mencionamos, los corintios y los demás cristianos gentiles de la época tenían muy pocos medios para definir la vida cristiana, entre los que se encontraban en primer orden los modelos que observaban. Y como padre de la iglesia, Pablo era el modelo que más importante. Nosotros, fíjense, tenemos como modelos a los apóstoles, tenemos como modelos a todos los cristianos de la historia, tenemos una nube de testigos, como decía el escritor a los hebreos, tenemos
a los mártires de la iglesia primitiva, tenemos a los padres apostólicos, tenemos a los héroes de la Reforma, tenemos a los protagonistas del Gran Avivamiento, a Wesley, a Edwards, a Bunyan, a Briner, a Livingston, a Hudson, a Finney, a un mundo de cristianos que podemos observar y que podemos imitar. Esta gente no tenía tantos, pero finalmente Pablo le dice, pero finalmente el modelo más importante soy yo como padre, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy importante. Dice que, yo ya le había platicado esto, que cuando evangelizaba a las tribus africanas en sus actividades misioneras y exploratorias, los nativos le dijeron en una ocasión a David Livingstone: sabemos que el Dios del que nos hablas es bueno porque tú eres bueno. O sea, qué tremendo testimonio que finalmente revela a Cristo en un sentido de modelaje, ¿verdad? De modelaje. Y Livingstone era un cristiano muy ejemplar, porque aparte de todo era un cristiano con mucha proyección. O sea, Livingstone era famosísimo en su época y era visto por miles de personas. Todo lo que él hacía era publicado en los medios de esa época y era una personalidad tremendamente relevante. Era un héroe del Imperio Británico por todos sus descubrimientos. Julio Verne, en su primer novela 5 semanas en globo, menciona a Livingstone. Carlos Darwin, en su teoría del origen de las especies, menciona a Livingstone. O sea, imagínate, oye, te está mencionando Julio Verne, el autor más importante de ciencia ficción, te está mencionando Darwin, el antropólogo más relevante de su siglo, tanto así que su teoría de la evolución vino a convertirse casi en la regla para la educación y la formación de la gente, y todos lo sabemos, contrariando el orden creacionista, ¿va? Pero finalmente que esas personas te citen como alguien digno de credibilidad y de referencia como modelo, pues quiere decir que si eres algo, ¿no? Entonces, y es muy, muy interesante que un cristiano sea un modelo de ese calibre, ¿va? Muy bien. El llamado a la vida cristiana, dice, no es un llamado a un ejercicio contemplativo de la divinidad. Esta es una lección muy importante para nosotros. ¿Qué es el cristianismo? Es una imitación de Cristo. Lo vimos en el sermón del domingo pasado, ¿no? Definiendo a los cristianos. ¿El cristianismo qué es? Es la imitación de Cristo. Es ver cómo era Cristo y luego imitarlo en todo lo que Él hacía. ¿Sí? En todo. Dice, vez tras vez los apóstoles nos exhortan a ser imitadores de Dios y de Cristo, que es lo mismo. ¿Sí? Ahí en Juan 10:30, por eso digo que es lo mismo. Dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. ¿Sí? Imitar a Dios, imitar a Cristo es lo mismo. Dice, hay múltiples referencias de todos los evangelistas y apóstoles a este hecho tan fundamental de la vida cristiana, que es la imitación. Que es la imitación. ¿Sí? Dice Juan 13:34. Vamos a leerlos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué dice ahí? Como yo os he amado. Entonces, ¿a qué nos está invitando Cristo ahí? A imitarlo. Dice, ustedes se deben amar así como yo los amo a ustedes. ¿Sí? Dice, ámense unos a otros. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, había un patrón para imitar, ¿sí? Que era el amor de Cristo. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Aquí se está refiriendo a que agrademos al prójimo para edificación a otros y que otros lo vean y que nos puedan imitar. Dice, y luego mire cómo de todos modos dice Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, ¿a quién está tomando como modelo? A Cristo. Nos está diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para edificación, como Cristo. O sea, el modelo es Cristo. Dice,
Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y luego dice en Romanos, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo. Se fija cómo apela a la idea del modelo y a la idea de la imitación. ¿Y a quién estamos imitando ahí? A Cristo, ¿sí? Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. O sea, está diciendo, ten una actitud, quiero que tengas una actitud, pero es una actitud que imita a Cristo, ¿sí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿qué? Como superiores a él mismo. Dice, te está pidiendo que te comportes con humildad. Y luego dice, y no veas por lo tuyo, sino también por lo de los otros. Y luego, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el modelo a imitar? Cristo. ¿Sí? ¿Se fijan cómo en todos los apóstoles hacen eso? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es cuando el gran orador Juan Crisóstomo dice, porque las mujeres se quejaban de la sujeción, y dice, ya oíste la medida de la obediencia, ahora ve la medida del amor, porque a la mujer nomás, pues sujétate, pero acá dice, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuántos maridos aquí realmente aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia? Porque esa es la demanda. Y el modelo a imitar es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Cristo. Dice, soportándoos unos a otros. Qué frase tan interesante. O sea, hay veces los cristianos, hermanos, nos tenemos que soportar. Hay veces, porque hay veces cuando ya estamos muy cansados de alguien, dice, ay, no lo soporto. ¿Cuántos alguna vez se han expresado así de alguien? ¿Sí? Si somos honestos, no lo soporto. Pues dice la Escritura, tienes que soportar, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere ¿qué? Queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Quién es el modelo a imitar? Ahí está. Así también hacedlo vosotros. ¿Se fija que todo el Nuevo Testamento abunda en referencias a invitarnos a qué? A imitar. A imitar. ¿Sí? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Imitación. ¿Sí? Muy bien. La palabra imitar viene del griego mimetes, de donde viene nuestra palabra mimo. ¿Sí? Viene de una expresión de teatro, pero significa más que imitar los movimientos físicos. Aquí incluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo imitado. ¿Sí? Todo. Por eso yo le decía en la predicación del domingo que yo me doy cuenta que Esteban era un cristiano extraordinario, porque cuando lo escogen para el diaconado, bueno, primero eso es lo primero. Tú dices, este hombre es un cristiano destacado, porque lo escogieron para ser diácono. Porque los requisitos eran ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces lo escogen y dicen, no, este es un cristiano ejemplar. Pero luego lo ves predicando con pasión, con elocuencia, lleno del poder de Dios, y dices, no, este es un cristiano grandioso. Y luego lo ves testificando ante el Sanedrín, defendiendo su fe con maestría, con elocuencia, con poder, y dices, no, este hombre es otro nivel.
Pero luego ves que Lucas dice que tenía experiencias espirituales gloriosas, al grado que defendiéndose tuvo un éxtasis y vio la gloria de Dios. Entonces dice, no, Esteban es otra clase de cristiano. Pero cuando te das cuenta que Esteban es un cristiano de veras, es cuando lo están matando y dice, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, Esteban está muriendo y aún en su muerte está imitando a Cristo. Y es cuando no te queda duda que ese hombre es un cristiano desde la coronilla hasta la planta del pie. Es un imitador, ¿sí? En ese sentido. Entonces, dice, como en la vida actual, el niñito normalmente desea ser como su padre, ¿verdad? Y el padre bueno desea que su hijo crezca para ser como él. John Bullman dijo en una ocasión una frase que debería ser la de todo creyente. Dice, encuentro que en mi corazón se abre un santo deseo ¿de qué? De imitación. Dice, ese cristiano, él estaba experimentando en su espíritu, en sus dinámicas espirituales y devocionales, un deseo de imitar a Cristo. Una necesidad de imitar a Cristo. Incluso podemos decir una inclinación natural para imitar a Cristo y decir, yo estoy sintiendo esa necesidad, ese impulso, ese deseo santo de en todo lo que yo hago poder imitar al Señor, ¿sí? Dice que me hace avanzar en la firmeza cristiana. Dice, la imitación de los hijos de sus padres es un aspecto que está también descrito en la Biblia en su aspecto negativo, no nomás en el positivo. Como cuando Cristo les declara a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Cuando dice, nuestro padre es Abraham. No, dice, ¿qué va a ser Abraham? Si Abraham fuera vuestro padre, a mí me hubieran recibido con bombo y platillo. Dijo, su papá es el diablo, porque ustedes quieren hacer las obras de su papá. Porque él es homicida desde el principio, dice. Y ustedes me quieren hacer lo mismo a mí. ¿Sí? Y los deseos de vuestro padre, ¿qué dice? Queréis hacer. ¿Sí? Y sin ninguna duda en este aspecto de imitación de un hijo a su padre, es que Pablo asegura que los creyentes, aunque no somos judíos genéticamente, ¿sí? Somos también hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Y por qué dice que somos hijos de Abraham? Porque lo imitamos en creer las promesas de Dios y recibirlas por fe. Sí, por eso dice que Abraham también es nuestro ¿qué? Nuestro padre, porque nosotros somos imitadores de Abraham, ¿sí? En ese sentido. Romanos 4:12 dice ahí el apóstol, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, ¿sí?, circuncidado. Por eso los niños cantan el cantito ese, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Tiene muchos hijos. Sí, pues nosotros somos hijos de Abraham. Y luego ya que Pablo explica eso, dice, como soy un padre que los ama, que se preocupa por ustedes, que los amonesta, que los exhorta, que no reclama derechos, sino que se entrega en amor por todos ustedes y que hace las cosas con las mejores intenciones por ustedes. Por eso mismo les estoy enviando a Timoteo, dice. ¿Sí? No lo estoy enviando más que con la mejor intención. Les estoy enviando a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y luego miren otra vez la imitación, el cual os recordará ¿qué? Mi proceder en Cristo. Otra vez les va a decir Timoteo, miren, Pablo se comportaba así, Pablo se comportaba así y tenemos que imitarlo en esto. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, todos lo sabemos, y ya lo hemos estudiado en otras cartas, es el colaborador de Pablo que se menciona más que ningún otro en todas sus epístolas. Tenemos a Lucas, un colaborador tan cercano de Pablo que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Tenemos a Tito, que también era un colaborador cercanísimo. Tenemos a Aquila y a Priscila, que también fueron colaboradores muy íntimos del apóstol Pablo. Tenemos a muchos más, a Aristarco, a Gayo,
a Trófimo, a Tíquico, a Demas, a Erasto, a Clemente, un mundo de colaboradores que trabajaban con Pablo, pero el que más se menciona es Timoteo. En las dos epístolas corintias, en las dos que se envían a Tesalónica, en las cartas a Filipenses y a Colosenses y en la epístola a Filemón, ahí anda Timoteo. ¿Sí? O sea, Timoteo es el ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Pablo siempre se refiere a este destacado cristiano con los adjetivos más elogiosos y en más de una ocasión manifiesta el afecto que le tiene como si se tratara de un hijo, ¿sí? En ese sentido. Inclusive así se dirige a en las cartas pastorales que lleva su nombre. Y este sentimiento era recíproco también de Timoteo hacia Pablo. Pablo dice, yo lo quiero como un hijo, pero a los filipenses dice, pero Timoteo también me sirve como un hijo a su padre. ¿Sí? Se hizo un vínculo paternal muy, muy fuerte entre Pablo y Timoteo en ese sentido. ¿Sí? De Timoteo tenemos suficiente información por el libro de Hechos y porque es el receptor de dos cartas pastorales importantísimas de Pablo. Timoteo originalmente vivía en Listra, que era una ciudad de la actual Turquía. O sea, si ahorita Timoteo estuviera entre nosotros sería turco, ¿verdad? Por origen geográfico. A donde Pablo llegó con el evangelio. Su familia muy probablemente ya había residido allí por mucho tiempo, dado los nombres griegos de su madre y de su abuela. O sea, a pesar de que por la familia materna de Timoteo todos eran judíos, pues ya el hecho de que su abuela se llame Loida y que su madre se llame Eunice, los dos son nombres griegos, pues quiere decir que ya tienen mucho tiempo radicando ahí, ¿sí? Entonces, como ¿cómo se llama? Como alguien que emigra aquí de México a Estados Unidos, ¿no? Pues él se llama Crescencio, pero ya a lo mejor el hijo se va a llamar Robert, ¿entiendes? O sea, pues ya nació allá, pero si la abuela tiene nombre griego, la mamá tiene nombre griego, el querubín tiene nombre griego, pues quiere decir que ya tienen ahí añales, ¿verdad? Entonces, su mamá era judía, pero su papá era griego. Los judíos siempre andan por todos lados, ¿verdad? Siempre han sido un pueblo que siempre está presente en todo el mundo, pero sí era normal que cuando emigraban, inmediatamente le ponían a sus hijos nombres, hay veces de los lugares donde ellos estaban, hay veces a la par de nombres hebreos, o sea, tenían su nombre hebreo, pero también tenían un nombre local, como en el caso de cuando usted lee el libro de Esther, pues Esther y Mardoqueo ya son nombres babilonios. O sea, Mardoqueo, pues el principal dios de Babilonia era Marduk y él se llama Marduqueo, o sea, él tenía incluso el nombre, uno de los nombres más comunes babilónicamente hablando. Entonces sí les cambiaron los nombres, pero ya pues con esta línea genealógica de tantos nombres griegos ya, pues quiere decir que sí, ya tenían mucho tiempo ahí. Pero la reputación y el testimonio trascendió incluso a la ciudad vecina de Iconio, porque dice que cuando Pablo llegó a Listra y a Iconio, en las dos ciudades, todos daban muy buen testimonio de Timoteo. Decían, este muchacho es extraordinario, es un cristiano ejemplar, tiene muchas virtudes, tiene muchas cualidades, Dios lo usa aquí, Dios lo usa allá. Tanto que Pablo dijo, pues déjenme incorporarlo al equipo de trabajo, si es tan destacado y tiene tantas cualidades, pues a mí me sirve muchísimo. Y sí lo demostró, ¿verdad? Lo incluyó en su equipo de trabajo misionero. Tenemos testimonios de Lucas y del mismo Pablo de que colaboró en las obras de Corinto, en Tesalónica, en Berea, en Filipos y en Éfeso. La tradición dice que Timoteo terminó como pastor de la iglesia en Éfeso y que ahí murió
apaleado por la multitud que celebraba a un ídolo, no a Diana. Era otra fiesta y Timoteo los reprende y lo agreden y lo golpean y de la golpiza lo matan. Se cree que al visitar Roma también fue apresado porque el libro de Hebreos habla de su liberación. Si ustedes han leído Hebreos, por eso también muchos dicen que no puede ser una carta de Pablo. Hebreos capítulo 13, todo el mundo sabe que cuando Timoteo fue a ver a Pablo a Roma, Timoteo también fue apresado. Pero luego de que Pablo fue ejecutado, Timoteo fue puesto en libertad. Y Hebreos 13 dice, quiero que sepan que ya está en libertad nuestro hermano Timoteo. Entonces por eso muchos dicen, esa carta más bien debe ser de Apolos o de Bernabé, probablemente. Muy bien. En el libro de los mártires de John Fox se narra la muerte del discípulo de Pablo en Éfeso. Dice, Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, fue obispo de Éfeso. Pues muy destacado porque Juan el apóstol también estaba en Éfeso. Y el pastor de la iglesia era Timoteo, aunque en ese momento Juan había sido desterrado a Patmos y en ese tiempo ya se acababa de escribir, se estaba escribiendo Apocalipsis. Pero dice que Timoteo pastoreó a la iglesia hasta el 97 después de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Timoteo sobrevivió a la primera persecución. Y dice, en ese tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que exasperó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palos. No es una descripción exagerada, porque dice la Biblia que cuando Pablo estaba en Éfeso y que todo el mundo se estaba convirtiendo y que a los plateros se les cayó el negocito de venta de los templecillos de Diana, dice que exasperaron a la multitud y que todos se juntaron y que tomaron a compañeros de Pablo y los estaban golpeando. O sea, y muchos le pidieron a Pablo de los gobernadores ahí que no fuera porque lo podían hasta despedazar. Dice que le cayeron con palos y lo apalearon de manera tan terrible que murió 2 días después por el efecto de los golpes, ¿sí? Como mártir, ¿sí? Muy bien. Aunque no tenemos prueba de lo exacto de la narración, sí podemos asegurar que Timoteo murió como mártir en lo que fue la persecución de Domiciano. La primera fue la de Nerón. O sea, quiere decir que Timoteo sobrevivió a esa persecución de Nerón, pero que murió en esta persecución de Domiciano, ¿sí? Lo más seguro es que Timoteo era el encargado de llevar la carta a la iglesia de Corinto y dárselas a conocer. O sea, qué trabajito, ¿no? Porque pues la carta estaba muy delicada. Primero iba a tratarlo de las divisiones y luego ya vamos a pasar al caso de inmoralidad que había allí muy pesado. Y luego Pablo los va a reprender severamente por sus excesos en la cena del Señor. Y luego los va a reprender por su falta de amor. Y luego porque lo están cuestionando como apóstol. Pues Timoteo yo creo que la estaba pensando, ¿no? Para llegar con esa bomba ya a Corinto y tenerla que leer, ¿verdad? Sí. Pues como que el mensaje no estaba muy bueno, ¿verdad? Como dicen de esos 2 amigos que les encantaba el béisbol, que toda la vida se la pasaban juntos en los partidos, que eran fanáticos a morir y que incluso hicieron un pacto que cuando uno se muriera el otro iba a volver para decirle al otro si había béisbol en el cielo. Y finalmente se muere uno de los amigos y el otro todavía está llorando, doliéndolos, la separación de los amigos, y se le aparece, casi se desmaya, dice, ¿qué pasó? No, pues no quedamos, dijo que el que se fuera primero iba a volver a decirle. Y dice, pues te tengo 2 noticias, dice, una buena y una mala. Dice, la buena es que sí hay béisbol en el cielo. Dice, la mala es que mañana te toca pichar. Dice, pues sí, pues ya te voy a dar una mala noticia, ¿verdad? Entonces, pues imagínense Timoteo llevando la carta esta, después felizmente en 2 de Corintios vemos que Pablo revela que la carta produjo un efecto tremendamente positivo.
Y eso es algo muy aliviante, ¿verdad? Pablo se goza porque dice, qué arrepentimiento, qué cambio, o sea, qué actitud, o sea, los elogia porque la carta sí produjo el efecto que se buscaba. Pero ya había probado Timoteo su eficiencia en esas tareas llevando una carta tesalónica y confirmando a los hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses 3:2 dice que Timoteo fue el encargado también de llevar una carta a los tesalonicenses y de confortarlos. Dice, pero adicionalmente iba con la misión de recordarle a los corintios aspectos fundamentales de la predicación y la doctrina de Pablo que tal vez no necesariamente implicara que se habían olvidado, pero que debían de ¿qué? De reforzarse. Hay cosas en la iglesia que se deben de repetir, porque a veces se olvidan. Y por eso dice Pablo, Timoteo viene para recordarles, porque a veces hay cosas que se nos olvida, ¿sí? Entonces es importante recordar, ¿sí? En ese sentido. Lili siempre está muy pendiente como pastora a los jóvenes de concientizarme de que hay cosas que no se deben de dejar de tocar cada año. Dice, siempre hay que estarles hablando de la música mundana, siempre hay que estarles hablando de los amigos inconversos, siempre hay que estarles hablando del noviazgo, siempre hay que estarles hablando de esto, porque son cosas que ellos necesitan estar ¿qué? Reforzando, ¿sí? Repasando, exactamente, si no se olvidan, ¿sí? Conociendo el estilo de Pablo, Pablo llevaba instrucciones precisas y detalladas de todo aquello en lo que Pablo quería que los corintios fueran consolidados y enseñados. Pablo es muy detallado, o sea, podía coordinar todo un equipo misionero porque daba instrucciones muy claras y muy detalladas. Pablo tenía una cualidad muy importante que tenía muchas habilidades para delegar. O sea, pudo llenar el evangelio Europa o el mundo de su época con el evangelio porque tenía un gran equipo de trabajo, pero porque era muy bueno para dar instrucciones precisas, que es una clave del buen liderazgo, saber delegar, porque Pablo delegaba autoridad, no tenía problema en dar autoridad, pero daba instrucciones muy, muy precisas, ¿sí? Entonces, hay veces las personas no hacen bien las cosas porque no les das bien las instrucciones, ¿verdad? Entonces Pablo no era así, era un hombre muy meticuloso, ¿verdad? La repetición, dice, es una dinámica importante en el aprendizaje en cualquier contexto y en la vida cristiana no es la excepción. Pedro, por ejemplo, le escribe a la iglesia diciendo, por esto yo no dejaré de ¿qué? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ¿qué? Las sepáis y aunque estéis confirmados en la verdad presente, como diciendo Pedro, ya sé que ya las saben, pero necesitan que se las ¿qué? Que se las vuelva a repetir, ¿sí? Y te las repiten y te las repiten y se te queda, ¿no? Finalmente con la repetición se te queda. Yo de niño siempre oía cuando iba a viajar a mi papá que vamos a salir y mi abuelito siempre decía, bueno, no le pises al clavo, ¿eh? No le pises al clavo. Y que no le pises al clavo. Cuando salgo yo de carretera, traigo la voz de mi abuelo, que no le pises al... Claro, a veces no le hago el caso del perro, pobre mi abuelito, pero bueno, sí está la voz ahí, de que no le pise el clavo. Judas también escribe, mas quiero que recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo sabido al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no que. Esto es muy importante, hermano. Pablo le está diciendo, oye, acuérdate que estos fueron liberados de Egipto. Acuérdate que todos estos comieron la Pascua. Acuérdate que todos estos pasaron el mar. Acuérdate que todos estos comieron el maná y finalmente no llegaron. Y eso te lo tengo que recordar, que no se te olvide. Es muy importante, ¿sí? Hay lecciones en la vida cristiana que exigen ser ¿qué? Repetidas para una asimilación plena, que necesitan enseñarse de cuando en cuando por su importancia y por nuestra humana tendencia a ¿qué? A olvidar, ¿sí? De repente se nos olvida, ¿sí? Y hay dinámicas que requieren repetición. Timoteo partirá a Corinto, dado que en el momento particular de la escritura de la carta, Pablo se encuentra imposibilitado para ir a tratar el problema de manera personal. Está detenido en un avivamiento que hay en Éfeso. Ahí se le abrió una puerta muy grande para el evangelio. Dice que la Biblia, Hechos, dice que de Éfeso se evangelizó toda Asia.
O sea, Éfeso fue un centro evangelístico muy poderoso, tanto así que Juan mismo elogia en Apocalipsis, o el Señor mismo elogia a los efesios en la carta a la iglesia de Éfeso, porque yo he visto tu arduo trabajo, ¿verdad? O sea, de ahí esa iglesia llevó el evangelio a muchos lados. Y no podía ir Pablo inmediatamente a tratar el asunto. Es por eso que como una acción inmediata, ¿qué dice Pablo? No puedo ir, pero entonces hago una ¿qué? Hago una carta. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque Pablo no pudo ir, porque gracias a Dios tenemos primera de Corintios. O sea, qué bueno que no pudo ir, porque por eso tenemos una carta. Si no, Pablo hubiera ido a arreglar el problema o a abordar el asunto y nosotros ni cuenta nos hubiéramos dado de la ropa sucia de los corintios, ¿verdad? Del mitote que se armó ahí, ¿verdad? Con los corintios. Y les envía a uno de sus mejores y más confiables colaboradores para una primera etapa en la solución del problema. Y la segunda fase, sí, él mismo lo dice, lo va a decir más adelante, ya es una visita ¿qué? Personal, ¿sí? Personal. Es como un papá, hombre, que te dice, te grita desde su cuarto, tranquilo, y si no al rato ya voy para allá. Entonces, finalmente la visita personal es lo que sigue, ¿no? Y lo dice por esto, porque se enteró, yo creo que los de Cloé, no sé si eran una agencia de noticias o qué, porque le dan a Pablo todo si trabajaban en CNN o, sí, o en telégrafos, porque los de Cloé le dieron toda la información. Y dice, hasta le dijeron que había unos que, no, Pablo, si hay unos que están envanecidos, diciendo que tú ni vas a ir y que tienes miedo y que tú quieres dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca que hubiese de ir a vosotros. Dice, esta declaración de Pablo confirma que los partidos y divisiones entre los corintios se originaban en las actitudes y acciones de un grupito. ¿Sí? Siempre hay una fuente, ¿se acuerdan que lo vimos en la carta? Siempre hay alguien que anda haciendo la división, siempre hay alguien que anda haciendo lo que decimos aquí en México, la grilla. Y dice Pablo, son a esos, dice, están envanecidos como si yo no fuera a ir, están muy equivocados, dice, no sabemos si será el mismo grupo que más adelante será denunciado por negar la doctrina de la resurrección, porque dice Pablo más adelante, ¿cómo que andan algunos de ustedes negando que hay resurrección? Fíjense, había algunos hasta herejes diciendo que no había resurrección, saduceos griegos, ¿verdad? Si saben que los saduceos eran una secta judía que en el tiempo de Cristo dominaban el sacerdocio y la política, pero que no creían ni en el Espíritu Santo ni en la resurrección. A diferencia de los fariseos, que con todos los defectos de hipocresía y de legalismo que tenían, los fariseos sí creían en el Espíritu Santo y sí creían en la resurrección. Por eso cuando Pablo es juzgado por el Sanedrín, dice Pablo, y notando que la mitad eran saduceos y que la mitad eran fariseos, dijo, hermanos varones, estoy siendo juzgados por la resurrección de los muertos. No, dice que la asamblea se dividió, que los fariseos empezaron a decir, pues si le habló Dios o un ángel, nosotros quiénes somos para oponernos. O sea, fíjense ya los fariseos defendiendo a Pablo. Y los saduceos, no, nosotros no creemos en eso. Y dice que el centurión, el tribuno, tuvo que sacar a Pablo porque se armó tal discusión que pensó que lo iban a aplastar ahí. Entonces, pero finalmente no sabemos si es el mismo grupo. O sea, yo estoy haciendo aquí una conjetura, porque también Pablo se refiere a ese grupo con el adjetivo de algunos. Porque dice Pablo, dice aquí arriba que dice, más algunos están envanecidos. Y lo aquí dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, no sabemos si era el mismo grupo, pero pues si era el mismo, qué bueno, porque nomás era uno, y si eran dos, qué malo, porque pues ya había dos. Muy bien. Hay personas, dice, que controladas por su naturaleza carnal, tienen la tendencia de provocar divisiones al interior de la
de la iglesia. ¿Sí? Judas 1:19, a ver si lo ponemos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Que yo les he explicado que es una persona sensual en la Biblia. No es una persona atractiva o coqueta o seductora. No, sí, el sensual es una persona que se dirige solo por sus sentidos. Y es lo que en la Biblia se conoce como una persona carnal. Un hombre natural que nomás se dirige por sus sentidos, por sus instintos, por sus deseos. Y por eso dice, los que no tienen a quiénes. Si no tienes al Espíritu, ¿eres qué? Carnal. Entonces, y estos son los que causan ¿qué? Divisiones. ¿Sí? Entonces, cuando alguien a usted lo quiera guiar o dirigir a un espíritu de división, usted tiene que entender que esa persona no es espiritual. Dice, ya sea a través de la murmuración o en el caso de los corintios, ¿a través de qué? De la formación de partidos o de la promoción de doctrinas, ¿qué? Todo eso divide. O sea, murmurar, formar partidos o enseñar cosas que van en contra de la palabra, eso divide. ¿Sí? ¿Cómo se dividió el pentecostalismo en sus orígenes y que fue una crisis? Porque un día en un campamento, como en los campamentos que hacemos, retiros espirituales y todo, alguien se levantó en una carpa diciendo que había soñado que el bautismo nada más es en el nombre de Jesús. Y empezó a hacer un reguero ahí en el campamento que porque había sido una visión y de ahí se formó la doctrina del solo Jesús. Entonces, y eso provocó una ¿qué? Una división. ¿Me entiende? Entonces, y en otro caso, como en los Corintios, la formación de ¿qué? De partidos. Y en otros casos, la murmuración. Pero todos, finalmente dice, son personas que están controladas por su naturaleza ¿qué? Carnal. ¿Sí? Muy bien. Si vemos la siguiente, Pablo se dirige a un grupo específico que tiene nombres y apellidos. Son personas relativamente fáciles de identificar. Siempre cuestionan las decisiones, gustan de sostener reuniones con miembros de la iglesia fuera de la congregación para criticar decisiones o liderazgos. Son personas que suelen ser carismáticas, no crean que son personas con cuernos, con cola y con tridente. O sea, son personas que pueden ser muy agradables y que gustan de debatir y argumentar y que identifican a personas que descontentas para manifestarles empatía, aman conspirar en privado para lograr sus objetivos públicos y suelen ser irrespetuosos y desafiantes con la autoridad, cualquiera que sea. ¿Sí? A ese tipo de personas se está refiriendo Pablo. ¿Sí? Como ya habíamos mencionado, Pablo le pide a Tito que identifique a estos perfiles divisionistas y después de amonestarlos, si no corrigen su actitud, demanda que sean ¿qué? Fíjense, Pablo dice que el ministro de Cristo lo dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, decoroso, sobrio, dueño de sí mismo, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, paciente. Y luego a Tito y a Timoteo, los dos, dice que se muestre paciente para con todos. Dice que el ministro sea paciente con todos, que les tenga paciencia a todos. Pero a Tito le dice, con estos no. Con estos no. Dice Tito 3:10, dice, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. ¿Sí? O sea, y Pablo está hablando por eso con mucha severidad, porque se está dirigiendo a los que están dividiendo a la iglesia, al grupito que está dividiendo a la iglesia. Dice, ustedes son los envanecidos, que no voy a ir y que esto y que el otro. Esto va para ustedes. ¿Sí? Muy bien. La razón es que los que dividen al interior de las iglesias por lo general son personas caracterizadas por un espíritu ¿qué? Contencioso, que a su vez se originan actitudes de orgullo y de vanidad. ¿Sí? De orgullo y de vanidad. ¿Sí? Muy bien.
dice Pablo, pero iré pronto a vosotros. O sea, sí, de que voy, ¿sí? Y luego dice, fíjate el desafío de Pablo tan importante. Si el Señor quiere, y no voy a conocer las palabras, dice, nos vamos a dar un duelo de poder. Así como Elías cuando le dijo a los profetas de Baal, vamos a ver qué Dios hace descender fuego del cielo. Como diciendo Pablo, yo no voy a ir a discutir. Vamos a darnos un duelo, una demostración de poder. Ustedes me van a mostrar el poder. Porque a Pablo lo seguían las señales de apóstol. Un día el respaldo del Señor a Pablo era impresionante. Un día que lo sacó de sus casillas el mago judío ese que estaba con el procónsul Sergio Paulo ahí en Creta, que estaba estorbando la predicación, o no sé si estaba burlando, interrumpiendo o argumentando en contra. Dice, hijo del diablo, dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos del Señor? Dice, te vas a quedar ciego un tiempo para que aprendas. Y en ese momento se queda ciego. Entonces, Pablo iba a llegar a una demostración de poder. Dice, no voy a llegar a conocer las palabras, yo no voy a llegar a debatir, a argumentar, a ver un discursito aquí, un discursito allá. No, vamos a llegar a un duelo de poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, Pablo ya les había asegurado que cuando fue en su primera ocasión a predicar, no había ido en palabras de humana sabiduría, ¿se acuerdan? Que dice, sino fui con demostración del Espíritu y de poder. Cuando le dice Pablo, cuando yo llegué, no llegué con discursos, llegué con milagros, llegué con sanidades, los demonios salían de los endemoniados, los cojos se levantaban, las personas esclavizadas por el pecado eran transformadas por el poder del evangelio. Aquí hubo una demostración masiva del poder de Dios. Yo no llegué dice, y ese mismo poder sería el que lo iba a acompañar en su siguiente visita. Pablo se expresa con una inusual severidad, si se fijan en esa declaración, y no tiene consideraciones para dirigirse a los divisionistas como qué, como bocones, como habladores sin sustancia, ¿sí? Como habladores sin sustancia. Se fija cómo es severo con ese grupo, el que está dividiendo. Primero a los Corintios le dice, yo le estoy escribiendo como a padre, la motivación es el amor, pero a ellos ¿cómo se dirige? Con toda la mano, ¿va? Con toda la mano. Más adelante, Pablo revela su agenda de trabajo, mencionando que iba a estar en Éfeso hasta el Pentecostés, para después de ello, o sea, hasta la semana que entra es Pentecostés. Para después de ello partir a Corinto vía Macedonia y probablemente pasar el invierno con ellos. Por lo que en la misma carta establece la fecha en que estará para confrontar personalmente la situación. O sea, Pablo iba a viajar en junio, por ahí de junio, finales de mayo, a Macedonia. Lo más probable es que fuera a estarse un tiempo en Berea, en Tesalónica, en Filipos, todas esas ciudades macedónicas. Y de seguro en cada una de perdidas estaba un mes, mínimo. Y luego ya bajaba a Corinto para, dice, pasar allí el invierno. ¿Sí? Pero dice, Pablo desafía a los envanecidos de Corinto, como le digo, al más puro estilo de Elías, ¿no? Al más puro estilo profético. Dice, es una especie de reto para mostrar el poder que acompaña ¿Cómo llegó Moisés como profeta con Faraón? Jehová dice, deja ir a mi pueblo. No sé quién es Jehová. Ahí te va una demostración. Lo tiró la vara y se hizo ¿qué? Serpiente. Y luego llegan los magos de Faraón y hacen lo mismo, pero dice, fíjense el poder de los magos, así, sí estaban enchamucaditos, ¿verdad? O sea, porque pues también ellos podían hacer a sus varas serpientes. O sea, sí había ahí un poder espiritual, ¿verdad? Sí había una manifestación ahí espiritual muy poderosa, pero del otro lado, ¿no?
pero dice que la vara de Moisés, la serpiente, se come a las de los magos de Faraón. Y esa es una demostración del poder de Dios que es superior. Pero luego no cree y viene otra demostración, el río se convierte en sangre. Y luego no cree y luego viene otra demostración de poder. Se fijan, el profeta demostraba con señales el poder. Elías, el que responda con fuego, ese es Dios. O sea, los profetas así eran, llegaban con un desafío de poder. Y Pablo dice, yo voy a llegar al más puro estilo profético. Aquí vamos a conocernos las palabras, aquí vamos a conocer el poder, ¿sí? El poder, ¿sí? Dice que las señales de apóstol acompañaban a Pablo, era una característica de su ministerio. Aquí lo que les dije ahorita cuando tuvo la confrontación con el mago Bar Jesús y el poder de Dios se manifestó respaldando su mensaje, ¿sí? A donde Pablo llegaba había sanidades, había milagros y qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo en Filipos, ¿cómo me llama la atención? Que la muchacha que tiene el espíritu de adivinación, está endemoniada, le grita a todo el mundo. Pues si todo el mundo le hacía caso, hasta le pagaban. A los dueños le pagaban para que la muchacha les dijera lo que estaba sucediendo, un espíritu de evidencia, de clarividencia. Y hasta le pagaban y la consultaban. Y cuando gratis, en una promoción de martes de 2x1, les dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les enseñan el camino de salvación. Y dice que todos los días decía lo mismo cuando veía pasar a Pablo y a Silas. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice que les enseñan el camino de la salvación. Y luego Pablo echa fuera al espíritu. O sea, no le creen ni a la muchacha y no le creen ni a Pablo. Pues ¿quién los entiende? Se los dice el demonio y no le creen. Y se los dice Pablo y tampoco le creen. Y la señal ahí está. Y la señal ahí está. ¿Verdad? Pero bueno, todo eso acompañaba a Pablo. Y finalmente Pablo iba a desafiarlos a eso. Pero bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Ya la siguiente clase nomás cerramos el capítulo y ya entramos en otro apartado ya completamente diferente de la carta. Ya Pablo va a cerrar ese capítulo y ya vamos a entrar a otra cosa más interesante, ¿verdad? Muy bien, ¿con qué nos quedamos más en cuanto a la lección? Hay que imitar a Cristo. Somos imitadores de Cristo, ¿sí? Como dice ese canto, hay un deseo supremo en mí, ser como Jesucristo, ¿sí? Es mi ferviente aspiración, ser como Jesucristo. Mi mayor meta y oración, ser como Jesucristo. Mi recompensa y premio es ser como Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la enseñanza. Ayúdanos y danos de tu gracia para servirte y hacer tu voluntad, imitarte en todo, Señor. Ayúdanos y danos el poder de tu Espíritu Santo para que nos habilite para reflejar tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.